El Barcelona acaba de anunciar su primer fichaje para la 25-26, se llama Miles Kale, llega desde Trento y es un jugador equilibrado que llega para darle un punto defensivo al perímetro de Joan Peñarroya. Pero es el recambio directo de Justin Anderson, ¿merece la pena invertir por un jugador extracomunitario a principios del mercado? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Barcelona. Fichaje confirmado, el primero de la 25-26 para el Barça, Miles Kale, lo acaba de anunciar el Barcelona y aquí estamos con un análisis de esos que tanto os gustan, donde os trato de explicar cómo juega, qué tipo de jugador es, si encaja y realmente cómo es su encaje dentro de ese puzzle que va a ser el Barcelona de Joan Peñarroya en el año 2 de la temporada 25-26. Todo el mundo pensábamos que Toko Shengelia sería el primero, campeón de la Lega con Dusko Ivanovic en Virtus Bolonia, pero el primero ha sido el norteamericano, un secreto a voces, pero que finalmente se ha acabado confirmando. Así que creo que este vídeo, seas culé o no, va a merecer la pena porque nos va a permitir hablar de un equipo que lo ha hecho muy bien, que es Trento, de un jugador que ha llamado la atención en el Eurocup, pero que es cierto que no estaba en los grandes focos de los equipos que pescan habitualmente en la Eurocup y vamos a tratar de explicar muchas cosas. Primera cuestión, si se parece a Justin Anderson. Segundo, si lo mejora. Tercero, cómo deja el perímetro del Barça en ese escenario. Y otras conclusiones, porque no solo lo que fichas, sino lo que no dejas de hacer o los movimientos que estás tratando de hacer en el mercado nos van a hacer un dibujo completo del Barcelona de la 25-26. Así que a comentar, a opinar y a dar vuestro feedback sobre este primer fichaje Miles Kale que llega desde Italia. Bien, jugador que firma. Vamos a hacer como siempre, datos generales, para entender un poco de dónde viene este jugador, por qué el Barça lo quiere fichar, puntos fuertes, puntos débiles, dudas y un poco encaje dentro del equipo, que creo que es un dibujo bastante interesante sobre este protagonista. Alero norteamericano, 1,98, 26 años, firma por un contrato de un año, la misma cantidad que firmó Justin Anderson, que hace muy poquitos días también se despidió del Barça. Parece que va a jugar en Dubái, pero esto de momento oficial no es, aunque ya es oficial que Dubái Basketball va a jugar la Euroliga. De hecho tuvimos aquí a Dejan Kamenjasevic en el canal hace poco hablando del proyecto. Vamos a hablar de este chico que se formó en la Universidad de Seton Hall, donde por ejemplo estuvo Ángel Delgado en esta universidad hasta el 2022, de 2017 a 2022, G-League 2022, paso por Bélgica durante 2 temporadas en el Limburg y el año pasado lo firma Trento para que juegue Lega y juegue Eurocup. Sus números realmente buenos, de un jugador equilibrado, un jugador todoterreno, que es como lo he titulado en el vídeo. En Italia, en competición doméstica, 11 puntos, 3,5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 44% en triples. En Eurocup un poquito peor, sobre todo los porcentajes. 10 puntos, en rebotes muy parecido, asistencias bastante similar, pero un 31, prácticamente un 32% desde más allá del arco. Bien, contado esto y el dibujo completo, yo creo que simplemente una estadística, sin haberle visto ni un minuto, dirías que es un alero, bueno, que ya tiene una experiencia en Eurocup, pero que no juega de Euroliga, que es un jugador que puede hacer muchas cosas, sus números eso así lo demuestran, y es cierto que es un jugador que ha llamado la atención y que evidentemente el Barça, Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, el propio Joan Peñarroya han estado muy pendientes de lo que pasa aquí. Primera cuestión. Yo creo que este perfil de jugador llega porque el Barça sabe que los esfuerzos los debe hacer en otra posición y es consciente de que puede encontrar en el mercado aleros defensivos, físicos y de equipo que no sean tan caros como primeros espadas, porque obviamente el mejor alero de estas características para mí se llama Alfa Diallo y lo renovó Mónaco, por ponernos un claro ejemplo, o el Barça de hace 4 años hubiera firmado a Nikola Kalinic. Vale, pues ya desde el año pasado, yo entiendo que evidentemente por la cuestión presupuestaria, apostó por Justin Anderson, se han ido vinculando otros nombres al Barça, ha renovado oficialmente hasta 2028 Joel Parra, que este es otro movimiento importante para entender el puesto de 3, luego lo hablamos, y ahora llega Miles Kale. Cosas positivas, físicamente un jugador imponente en esas posiciones perimetrales, jugador defensivamente muy bueno en la defensa sobre balón, a mí me gusta mucho su agresividad de manos, un jugador que en 1 contra 1 te genera dificultades y yo creo que en eso es un defensor más técnico que Justin Anderson, ¿vale? Porque yo Justin Anderson lo considero un jugador exuberante en el apartado físico, pero es un jugador que defiende más por cantidad, por energía, ¿no? Yo creo que él es un jugador un poco diferente en ese sentido, buen reboteador, también para la altura, es un jugador que puede trabajar bien en situaciones de rebote y salir corriendo, te puede ayudar, aunque no es un jugador que destaque por unos muelles brutales como poniendo ese ejemplo de Justin Anderson, de ya ex jugador del Barça, y luego diría que es un jugador más equilibrado y más regular que Anderson, ¿vale? Digo porque es probablemente el espejo directo, se marchan un americano, llega el otro.
Creo que con pies posiciones es un tirador mucho más fiable, ya no solo por lo que dice los porcentajes, sino por cómo le vemos jugar. Le hemos visto jugar en un ecosistema particular que es Trento, que ojito también a Trento. Un día habría que hacer un análisis porque Trento este año tiene a Anthony Lamb, que dicen que va a jugar Euroliga, Quinn Ellis, que lo quiere media Europa, Jordan Ford, que ha sido uno de los grandes cañoneros, más Miles Calais, que es el cuarto nombre en discordia, pero de este club salió Savon Sills hace unos años, digo para que os pongáis un poco en la idea de lo que está haciendo Trento en un proyecto pequeñito que mucho tiempo lleva ya compitiendo en la Eurocup y en la Lega Italiana. Bien, por ir un poquito más con Miles, ¿no? Yo creo que es un jugador que no molesta en el campo ofensivo, pero es un jugador que puede aportar. A mí es un jugador que a campo abierto me gusta, que incluso cuando él le pasa en el balón tiene capacidad para echar el balón al suelo. No digo que sea Kevin Panther ni Darío Brizuela, de hecho creo que el Barça ni se fija en eso a la hora de firmarlo, pero me parece que no es un jugador que diga, a mí este balón no va conmigo, si no es para tirar o pasar. No, él es capaz de echar el balón al suelo, de ser agresivo, de atacar el aro, bueno, cosas que yo creo que en la Liga ACB le pueden venir realmente bien. Es decir, defensa, juego a campo abierto, mejoría en el tiro de tres, que hoy Justin Anderson ha metido triples, pero no es un tirador, de hecho ha tenido rachas muy malas tanto en Valencia como con el Barça, y bueno, pues luego ya en lo que es ese juego un poquito más variado, de mayor repertorio que pueda tener. También creo que el techo, los días de top, yo no lo imagino un día de 23 partidos de 20 valoraciones seguidos, cosa que Justin Anderson te los puede dar, porque es un jugador también que tiene ese punto. Dudas. Primero, extracomunitario, es decir, a día de hoy, en el momento que estamos grabando el vídeo, que esto es el día 20 de junio al mediodía, el Barça tiene las 2 plazas de extracomunitario cubiertas. Va a haber un segundo vídeo en el día de hoy, en el que hablaremos de Jabari Parker, pero a día de hoy, Jabari Parker, Miles Calais son los 2 norteamericanos con los que tiene la temporada ahora mismo cubierta. Es decir, no puede firmar más, pero en ACB tendría que hacer convocatorias, con lo cual esto es un factor a tener en cuenta. ¿Merece la pena, si Jabari Parker, que tiene contrato, se queda, gastar las plazas ya? Yo tengo dudas, lo digo con el Barça y con cualquier equipo, porque el escenario de la Liga ACB no favorece en este tipo de situaciones y obviamente me parece que hay un mercado que está limitado ahora mismo por el tema de la NBA, los two-way contracts, la G-League, la NCAA, como para estar muy acotado en esto. Pero igual saben más cosas de las que nosotros sabemos. No lo sé, lo digo por el interés de Milán, todo lo que se ha hablado con Jabari Parker. Punto número 1. Segundo, yo esto lo tengo muy claro, y lo tengo muy claro el año pasado y lo he apuntado al inicio del vídeo. Si el Barça no estuviera en un escenario de necesidad económica en el sentido de que no tiene el presupuesto de hace 10 años, Miles Calais no hubiera jugado en el Barça ahora. Igual Miles juega después de haber pasado por Valencia, por Estrella Roja, por Partizan, por Baskonia o por otro escenario, que es lo que ha hecho históricamente el Barça, históricamente el Real Madrid, que creo que son escenarios aún así diferentes, pero creo que el Barça, además por el perfil de nombres que han llegado a sonar en las últimas semanas, se llegó a hablar hasta de Miquel Salvó, creo que fue Mundo Deportivo quien lo recogió, claramente el perfil de alero suplente, que es lo que está intentando firmar, es este. Y esto es una cuestión importante, que digo porque, sobre todo para el aficionado culé, digo por este proceso de aprendizaje, crecimiento que pueden tener estos jugadores. Tiene 0 minutos de experiencia en Euroliga y 0 minutos de experiencia en la Liga ACB. La Liga ACB es durísima, la Euroliga es muy exigente, pero creo que puede ser un reto que veremos cómo gestiona. Justin Anderson venía de Lugo y luego lo firmó Valencia. Es decir, había habido ya un peaje llegó en noviembre, si no me equivoco, pues 6, 7, 8 meses ya de baloncesto europeo, de baloncesto ACB, muy exigente en lo táctico, jugando partidos de altísima dificultad, habiendo combinado ya Euroliga. Aquí no, y yo creo que es un melón por abrir, probablemente un gran melón por abrir de la Barça de Joan Peñarroya. Opinión así un poco a modo de resumen. Me parece un buen perfil. Obviamente no lo veo como un alero titular, de hecho creo que este mensaje es más claro todavía para Joel Parra, tú eres el alero titular del equipo, salvo sorpresa, salvo que no sabemos qué puede pasar con Alex Abrines y toda la rumorología que hubo con el jugador balear al término de la temporada, esto no tenemos información a día 20 de junio, pero obviamente es un jugador que vuelve a llegar en un rol muy concreto, que es un rol defensivo, un rol de equipo, un jugador que pueda defender perimetralmente, que creo que es algo que al Barça le viene bien, que necesita jugadores especialistas en esta materia, y que no ha tenido ni que Darío Brizuela, ni Kevin Panther, son jugadores, ni Juan Núñez, ni Billy Hernán Gómez, son jugadores que te puedan dar ese punto defensivo que obviamente este chico te lo puede dar. ¿Viene a ser un Blossom Game de Mónaco? Lo digo porque a Blossom Game lo quiso el Barça el año pasado. Sí, puede tener cierto paralelismo, aunque no. Blossom Game es más tirando al 4, si tuviéramos que decir que Miles Calais es más tirando al 2, si tuviera que irse a una posición, es decir, no es tan interior. Pero es cierto que es un jugador que es físico, que aguanta los esfuerzos, que puede correr la cancha, que puede aguantar el ritmo, todo esto se lo puede dar. En definitiva, creo que es un buen fichaje, porque a mí, y esto lo digo ya siempre, y así voy avanzando con todos los equipos, siempre pienso en la parte positiva que ven los equipos a la hora de firmar un jugador. Creo que no es para montar una fiesta, pero creo que es un jugador que puede ser útil.
Y creo que el alero, salvo que Joel Parra nos sorprenda mucho en el europeo y en el inicio de temporada, va a tener algún déficit si arranca la 25-26 con Abrines, Parra, Calé. Creo que ahí tienen margen de mejora. ¿Que puede llegar? Sí, estamos a inicios del verano. Es que de hecho oficialmente no es ni verano todavía. Entonces, bueno, pero sí que creo que es una pieza que el Barça llevaba tiempo buscando, que lo ha mirado, que lo ha trabajado y que ya se hablaba desde hace 2 o 3 semanas que el jugador de Trento lo tendría hecho. Espero que os haya gustado el análisis, que hayáis podido comprender un poquito más de este jugador. Si queréis algo más para que podamos analizarlo aquí en comentarios, podemos hacerlo también en formato vertical. Todo lo que queráis sobre este y otros fichajes del Barça y de cualquier otro equipo, aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!